nuevamente nos estamos enlazando para llevar a cabo nuestra videoconferencia el día de hoy. La unidad didáctica que nos convoca es diseño y evaluación de proyectos, ¿correcto? Esta viene a ser nuestra segunda transmisión. En la transmisión anterior habíamos hablado acerca del tema de las entrevistas de trabajo, la importancia que tiene una entrevista al momento de hacer el proceso de levantamiento de información, específicamente cuando tenemos que desarrollar pues un sistema informático, ¿no? Tenemos que naturalmente pues hacer un levantamiento de información para conocer pues digamos las características respecto a el sistema informático que vamos a implementar, así como también el tema de los requerimientos, que es muy importante y muy fundamental al momento de hacer un sistema de información. ¿Correcto? Ok, Daniel, no te preocupes. Muy bien, su asistencia, por favor, no se olviden, y creo yo que sin más preámbulo, empecemos. Muy bien. Nos convoca a ver entonces en esta sesión el instrumento de investigación, en este caso una encuesta, cuyo elemento de capacidad es diseñar un cuestionario de preguntas para una entrevista, ¿correcto? Una entrevista de trabajo que nos permita pues, hacer un levantamiento de información. Y es más, dicho sea de paso, me parece que la actividad para esta sesión, esta semana de aprendizaje, para la actividad de aprendizaje número 11, creo que hay una tarea con respecto a este tema, ¿no? Ustedes van a tener que elaborar un instrumento, una encuesta que permita, pues, hacer un levantamiento de información. Me parece que son 20 preguntas, si no me recuerdo, 20 o 25, por favor, revísenlo. He subido ejemplos, en la sesión anterior vimos un ejemplo de una encuesta que era para hacer levantamiento de información respecto al conocimiento de las TICs, era para la implementación de un sistema web de préstamos préstamos y devoluciones para una biblioteca de una universidad. Y ahora voy a presentarles otro modelo de encuesta que es básicamente para levantar información con respecto a la implementación de un proyecto que van a tener a bien implementar en este ejemplo. Y luego vamos a revisar un avance de un modelo de proyecto de algunos de ustedes que han desarrollado para ver más o menos cómo lo están estructurando. Así que también se va a explicar esa parte. Bien, entonces jóvenes, sin más preámbulo, demos inicio a qué cosa es un instrumento de investigación, qué cosa es en realidad una encuesta, ¿correcto? Bienvenidos, estimados estudiantes, a un nuevo encuentro de su curso Elaboración de Instrumentos de Investigación. Hoy vamos a trabajar con un nuevo instrumento. Se trata de la entrevista. Conoceremos su definición, su clasificación y algunos elementos que son claves para la buena realización de la misma. Bien, entremos en materia. Entendemos la entrevista como un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas. En este proceso, el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa. No podemos entender la entrevista como una conversación normal. La entrevista es una conversación formal, es decir, posee una intencionalidad y tiene un objetivo de carácter investigativo. Esto debe quedar suficientemente claro para que podamos asumir a la entrevista como un método de investigación. Bien, ¿cómo clasificamos la entrevista? Aquí presentamos tres categorías, es decir, según el ámbito donde se realice, según su estructura y diseño, y según el momento de realización de la misma. Según el ámbito donde se realice la entrevista,
esta se clasifica en entrevista clínica, periodística y de trabajo. Bien, la entrevista clínica, como su nombre lo indica, tiene fines terapéuticos y es utilizada en la ciencia o en las ciencias de la salud y del comportamiento. Definitivamente, esta clasificación de entrevista clínica nos remite a la imagen del paciente frente al médico cuando éste realiza una serie de preguntas con el objetivo de obtener la respuesta que le van a permitir al médico estructurar el diagnóstico. También podemos remitirnos a la imagen del psiquiatra que cuestiona al paciente acostado en su sofá y permite que éste se exprese libremente. Y el psiquiatra, por supuesto, realiza sus anotaciones. La entrevista periodística. La finalidad de esta es proporcionar información concreta, referida generalmente a temas de la actualidad social del momento. No siempre se puede llamar de investigación, porque la mayoría de las veces son entrevistas descontextualizadas de un marco definido de una investigación. Este tipo de entrevistas son las que se consideran no estructuradas, como vamos a ver dentro de poco más abajo. Y por su lado, las entrevistas de trabajo, definitivamente es una entrevista que creo que muchos de ustedes ya han tenido. Tiene la finalidad de proporcionar información concreta sobre una persona que va a acceder a un puesto de trabajo. Muchas veces, estoy completamente seguro, algunos de ustedes han estado ante un empleador que les realiza una serie de preguntas personales o de otro índole para conocer, pues, cuál es el perfil de la persona que aspira al trabajo. Bien, la entrevista según su estructura y diseño. Entrevista estructurada, entrevista semiestructurada y entrevista no estructurada. Bien, la entrevista estructurada es planificada previamente, es decir, las preguntas se establecen mediante un guión preestablecido, secuenciado y dirigido, por lo que dejan muy poca o ninguna posibilidad al entrevistado de réplica o de salirse del guión. Estas son entrevistas con palabras ya previamente establecidas. La entrevista semiestructurada, por su lado, se determina de antemano cuál es la información relevante que se va a conseguir. Sin embargo, las preguntas son abiertas, dando oportunidad a recibir más matices de las respuestas, lo que va a permitir ir entrelazando los temas, pero requiere de una gran atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar los temas, es decir, una buena actitud de escucha. Por su lado, la entrevista no estructurada es una entrevista que no tiene ningún guión previo. El investigador tiene como referentes la información sobre el tema exclusivamente. Esta entrevista se va construyendo a medida que avanza con las respuestas que se dan. Requiere, por supuesto, una gran preparación por parte del investigador, documentándose previamente sobre todo lo que concierne a los temas que trata. Fíjense bien, esta entrevista es propia, más aplicada a las investigaciones cualitativas, ¿no? Y según el momento de realización, las entrevistas se clasifican en iniciales o exploratorias, de desarrollo o seguimiento, o entrevista final. Bueno, pues muy sencillo. La entrevista inicial
se realiza sobre todo para la identificación de aspectos relevantes y así formar una primera impresión. Se utiliza en la fase de diagnóstico. La entrevista de desarrollo o seguimiento tiene dos objetivos fundamentales. Uno, describir la evolución o el proceso de una situación. Y el otro objetivo es profundizar en las relaciones, las formas de vida, las percepciones que se están investigando. Y la entrevista final, por supuesto, busca contrastar información, es decir, concluir sobre las informaciones que se van obteniendo. Generalmente cuando se hace un preexperimento y se realiza una entrevista inicial, se aplica algún desarrollo de la investigación, es decir, una estrategia, una metodología X, y posteriormente se verifica y se aplica otro instrumento final también, y podemos contrastar la información inicial con la información final. Bien, esta es la clasificación de la entrevista. Ahora, vamos a hablar de una entrevista muy interesante, que es la entrevista en profundidad. Esta es una entrevista típica de la investigación cualitativa. En esta entrevista, por supuesto, es una entrevista no estructurada. El objetivo es comprender más que explicar, es decir, masificar el significado. Busca respuesta subjetiva, sincera, y obtiene respuestas emocionales frente a la ración. Este tipo de entrevista típica de como le decía, de la investigación cualitativa, tiene gran relevancia como método de conocimiento de los seres humanos. Estriba sobre todo en la naturaleza y calidad del proceso en que se apoya. A medida que el encuentro avanza, la estructura de la personalidad del interlocutor va tomando forma en la mente del entrevistador. Fíjense que este tipo de entrevistas requiere de una preparación o de la utilización de unos instrumentos de apoyo, como son la grabadora, el video, porque no solamente obtenemos información verbal o escrita, sino información emocional que se traduce a través de los gestos, los movimientos corporales, las señas de rostro, y debe ser revisada posteriormente en la grabación con detenimiento para poder obtener la información que nosotros estamos buscando. En cuanto al rol del investigador en esta entrevista, las preguntas no deben tener un esquema fijo para las respuestas, es decir, son preguntas totalmente abiertas. Y ¿qué sí tiene que hacer el entrevistador, controlar el ritmo de la entrevista en relación con las respuestas que va a recibir. Por su lado, el entrevistado recibe su conjunto de preguntas, pero puede haber diferencias en el orden o forma. Si hay un guión general, por supuesto, no son preguntas preestablecidas, esta entrevista en profundidad, no hay una secuencia exclusiva de la temática, sino que la dinámica de la propia entrevista irá encauzando ese orden que irá surgiendo. Y las respuestas, por supuesto, son abiertas y sin una categoría específica, de carácter flexible y, por supuesto, abierto a todo cambio. Es decir, lo que se trata es de penetrar en la estructura profunda, subjetiva del entrevistado. Bien, los procedimientos de la entrevista. Bueno, aquí hay algunas sugerencias. Son muchos los procedimientos que ustedes pueden encontrar, pero bueno, revisemos estas sugerencias.
Antes de la entrevista es necesario planificar, definir el lugar y el momento en el que se desarrollará, el tiempo de duración, la agenda y la guía de entrevista. Durante la entrevista, por supuesto, hay que llegar a la entrevista a tiempo, con una actitud abierta, de escuchar atentamente y con el interés de entender los argumentos que pueda darle el entrevistado. Preséntese al entrevistado comentando sobre la realización de la entrevista y su tema principal. Pídale consentimiento para utilizar todo su material, es decir, la grabadora de audio, la grabadora de video y, por supuesto, utilizar el testimonio, haciéndole saber, por supuesto, que se mantendrá la confidencialidad necesaria. Intente grabar la entrevista, claro, siempre que el entrevistado lo consiga. Se aconseja utilizar preguntas no directivas, es decir, dejando que el entrevistado se pueda expresar. Son preguntas generadoras más bien. Después de la entrevista viene el análisis de la información. Esta se va a tratar de manera estadística, de manera discursiva, temática, etnográfica, y se hará una triangulación de esa información, ¿verdad? No se ha de verificar si las respuestas del entrevistado son correctas, sino si son objetivas, es decir, si la información que nos ofrece el entrevistado es honesta desde su punto de vista. Y esta se va a comparar, por supuesto, con todas las perspectivas que se ha ido manejando en la temática. Bien. En cuanto al instrumento, este es un instrumento que representa una guía de entrevista, se puede reformar, se utiliza sobre todo en entrevistas estructuradas o semi-estructuradas, pero también puede servir como guía para una entrevista abierta, es decir, no estructurada. Pueden ver los diferentes renglones, tanto hay elementos de planificación como el día, el lugar, la hora, el entrevistado, la función del tema pues, que se busca y las preguntas y los apuntes, etc. Ustedes pueden modificar este instrumento. Esto es una referencia que aspiro les sea intuitiva. Bueno, hasta ahora culminamos la clase. Nos veremos en una nueva oportunidad a través de... Entonces, efectivamente, pues ahí nos daba una definición de lo que era el concepto, ¿no? De lo que es en este caso una entrevista y la importancia que ésta puede tener para un trabajo de investigación o incluso para un levantamiento de información. Aquí tenemos un ejemplo de instrumento de investigación que tiene que ver con una encuesta. Y se han formulado una serie de preguntas, vamos a ver específicamente algunas de ellas, como por ejemplo dice, ¿estaría usted de acuerdo con realizar, ¿no? Dice, una inversión económica para la implementación de una nueva propuesta tecnológica viable? Es decir, en esta pregunta, lo que están queriendo saber es si es que el cliente, o en este caso el empresario, o el gerente, o el dueño, en este caso la empresa, realmente tiene la intención, ¿no? De poder invertir en un proyecto nuevo, ¿no? Donde implique, pues, la creación o la implementación de una nueva propuesta tecnológica que sea viable. Y naturalmente se le presentan alternativas. En este caso, como la intención de la pregunta, quieren saber si es que está o estaría en todo caso de acuerdo con realizar una inversión económica para la implementación de una nueva propuesta tecnológica viable, es la pregunta formulada, y las alternativas que se le dan es como por ejemplo totalmente de acuerdo, si es que está digamos, totalmente de acuerdo, o está de acuerdo, o es muy probable de repente que sí efectivamente invierta, o de repente la persona no está de acuerdo, está en desacuerdo, o de repente está totalmente en desacuerdo.
¿correcto? Entonces, en función a ello se ha planteado justamente esas preguntas y lo que se quiere saber es la intención en este caso del encuestado, ¿no? Si es que efectivamente está o no de acuerdo con realizar alguna inversión económica para implementar un nuevo sistema de información, ¿correcto? En las alternativas, estas van de lo negativo a lo positivo. ¿Siempre se estructura de esa manera? Sí, de lo negativo a lo positivo. En la segunda pregunta que se formula, dice, ¿estaría usted de acuerdo con que se implementen nuevos equipos tecnológicos dentro de su empresa? Entonces, quieren saber en este caso la intención, si es que el cliente está de acuerdo con que se implementen, se instalen, se configuren nuevos equipos tecnológicos dentro de su organización, dentro de su empresa, ¿no? Entonces, también se le está dando las alternativas del caso, ¿no? Como por ejemplo, letra A dice totalmente en desacuerdo, es muy probable, de acuerdo o totalmente de acuerdo, ¿no? De lo negativo a lo positivo. En el punto 3 también se formula otra pregunta, dice, ¿considera usted que existe cierta lentitud en la ejecución de los juegos en línea y navegación en el uso de Internet? Entonces, por esta pregunta, la tercera pregunta, ya aquí me da la idea de que el proyecto, al parecer, que van a implementar tiene que ver con la conexión a Internet, tiene que ver con el tema de red. La pregunta 1, si tú te das cuenta, si ustedes se dan cuenta, pues tiene que ver básicamente con determinar la intención, si es que existe alguna intención por parte del gerente o del representante de la empresa, si es que existe intención alguna de inversión a nivel económico. Y el punto 2, pues, está básicamente, busca recabar información si es que tiene la intención o no de adquirir nuevos equipos tecnológicos. La pregunta 3 ya es una pregunta mucho más técnica, porque lo que quieren saber es que existe cierta lentitud, dice, ¿no? ¿Considera usted que existe cierta lentitud en la ejecución de los juegos en línea y navegación en el uso de Internet? O sea, acá quieren básicamente saber es cómo es la conexión de Internet dentro de la empresa, en este caso seguramente dentro del ciber. Me parece que esto es un ciber, incluso por la naturaleza de la pregunta puedo determinar que esto que habla de juegos en línea, pues está hablando de una cadena de Internet o de un cibercafé. Hay alternativas, naturalmente, como por ejemplo la letra A, dice no existe lentitud, es decir, no hay lentitud alguna. Letra B, existe una lentitud moderada entre 5 y 10 minutos. Letra C, existe lentitud entre 10 y 15 minutos. Puede ser que sí, efectivamente existe una lentitud en la conexión, pero que esta está entre 10 y 15 minutos. La alternativa D dice, existe demasiada lentitud para cargar los juegos en línea, lo que genera muchas veces que el ordenador, o sea, que el computador se reinicie. Aquí tenemos básicamente ya preguntas de tipo mucho más, alternativas de mucho más descriptivas, dada que la intención de la pregunta es saber cuál es la conexión de Internet en cuanto a su velocidad o lentitud, ¿no? Entonces, han formulado esa pregunta para conocer si es que existe o no una lentitud en cuanto a la navegación en el uso del Internet con la ejecución de ciertos juegos, ¿no es cierto?, que se van a realizar en línea. Entonces va desde la alternativa en negativo, que no existe lentitud alguna, la letra B, que existe, dice cierta lentitud moderada, entre 5 y 10 minutos. La letra C es que sí hay una lentitud que ya supera los 10 minutos, probablemente entre 10 y 15. Y la letra D ya es mucho más caótica, ¿no? Porque dice, pues, sí hay lentitud al momento de cargar los juegos en línea, y esto muchas veces termina que el ordenador colapse, es decir, que se reinicie, que haya un volcado probablemente de memoria. Entonces, puede ser que el tema vaya más allá de la simple lentitud de la conexión. En la pregunta número 4, que han formulado acá, hace referencia sobre la asignación de tiempo a cada computador usuario, ¿no? Dice, por ejemplo, actualmente, ¿cómo controla la asignación de tiempo a cada computador de usuario? O sea, a cada PC, a cada personal computer, a cada computador personal.
¿no? Y existen 4 alternativas. En la primera de ellas, la letra A dice lo siguiente, que efectivamente pues el control del tiempo que se le asigna a cada PC lo hacen de forma manual, ¿no es cierto?, a través del uso, dice, de un reloj y anotando en un cuaderno. En la letra B, pues mediante el uso de un programa de Excel, en este caso probablemente utilizan Excel para hacer la, digamos, para llevar a cabo el control del tiempo. La letra C dice mediante el uso del programa de Word, es decir, utilizan Microsoft Word. Y la letra D, pues dice mediante el uso de un programa controlador. Es decir, hay un software que efectivamente controla la asignación de tiempo en cada máquina. La pregunta número 5 dice, actualmente la instalación y o actualización de juegos en línea le demanda mayor tiempo al realizarlo en cada computador. Aquí tiene que ver básicamente con el tema de instalación y actualización, ¿no? Dice, actualmente la instalación y o actualización de juegos en línea le demanda mayor tiempo, es decir, demanda mayor tiempo el tema de, por decir, la instalación y actualización de los juegos en línea, es la pregunta, ¿no? Cada vez que usted lo realiza en el computador. Entonces, acá tiene alternativas, como por ejemplo, dice la letra A, que efectivamente van entre 5 y 15 minutos. Es decir, ese es el tiempo que le demanda, pues, probablemente al dueño de este ciber o a la persona encargada de llevar este control, ¿no? El tema de actualizar o instalar un juego en línea, muchas veces le toma un tiempo entre 5 y 15 minutos. La alternativa B tiene que ver con que el tiempo fluctúa entre 15 y 30 minutos. La letra C dice que puede que el tiempo demore entre 30 y 60 minutos. La letra D un poco exagerada, ¿no? Entre 1 y 3 horas. Y la letra E ya pues mayor a 3 horas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo con esta pregunta? Quieren medir el tiempo que demora una instalación o una actualización de un juego en línea, es decir, quieren ver en este caso el tema de conexión, de conectividad del tiempo de respuesta, ¿no? Con esa pregunta se puede determinar básicamente de forma valorativa, porque obviamente la información que nos da el usuario es su apreciación, lo que él más o menos considera como tiempo que le ha tomado el instalar o el actualizar determinado programa o juego en línea, ¿no? En red. La pregunta número 6 está enfocado ya, habla de la tecnología que van a utilizar, por ejemplo, hablan de MikroTik. MikroTik, básicamente, MikroTik tiene que ver básicamente con, es un dispositivo que lo que hace es equilibra, ¿sí?, el tráfico de la red, es decir, es como una especie de dispositivo que lo que hace es hace un balance, en realidad hace un balance con respecto pues a la conectividad, a la señal de la salida a la nube, ¿no? Entonces, este dispositivo parece este tipo de tecnología de la que quieren implementar, ¿no? Entonces, no necesito tener un planteamiento del problema para darme cuenta más o menos cuál es la intención de la investigación a través de su instrumento, porque en las preguntas ya de por sí al leerlas me dan la idea de qué cosa es, cuál es la intención, ¿no? Profesor, podría preguntar diestra o cano, ¿debemos de colocar al inicio de la pregunta, perdón, del instrumento, cuál es la intención de la encuesta, qué es lo que se busca medir? La respuesta es sí, podríamos colocar incluso una pequeña descripción donde el encuestado lea y determine básicamente cuál es su aporte con respecto digamos, a la respuesta o al llenado de esta encuesta, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con esta encuesta? ¿Qué tipo de información necesita? En este caso se necesita, digamos, recolectar, ¿no? Entonces, podríamos colocar una pequeña descripción, ¿no? En este caso no se le ha puesto, pero por la naturaleza de las preguntas podemos determinar cuál es la intención de este instrumento. La pregunta número 6 dice, ¿conoce usted o tiene alguna referencia de la tecnología MikroTik? Es decir, quieren saber si es que efectivamente pues, conocen este tipo de tecnología. La persona a la cual se le está encuestando realmente sabe, tiene alguna idea o alguna referencia de qué cosa representa. Y bueno, en ese sentido hay alternativas, como por ejemplo la letra A que dice no, no tengo referencia alguna. Puede que tenga de forma referencial, la letra B dice referencialmente escuchado sobre la tecnología MikroTik, es decir,
tiene, digamos, la idea, ha escuchado de qué trata, de repente no en profundidad, de repente de forma referencial, ha escuchado, pero no tiene mayor conocimiento respecto a ello. La letra C dice sí, sí tengo referencia sobre el tema, es decir, sí tiene una referencia de qué cosa trata. La letra D dice sí conozco sobre la tecnología Microtech, en este caso la última alternativa dice que sí, sí conoces. O sea, se conoces porque obviamente no solamente ha escuchado, sino que tiene de repente un mayor conocimiento, una mayor especificación o descripción de este tipo de tecnología, ¿no? La pregunta número 7 básicamente está enfocado a dar una valoración, dar una opinión valorativa sobre el tema de la conexión de Internet, ¿no? La pregunta 7 dice, ¿cómo calificaría usted su conexión de Internet? Entonces, claro, acá no le están dando un valor numérico, le están dando una serie de valores descriptivos que, claro, internamente hay que darle un peso, ¿no? Hay que darle un valor numérico, porque el instrumento que se está aplicando en este caso es de naturaleza un instrumento con preguntas cerradas, es decir, no hay preguntas abiertas, no hay para que el encuestado emita opinión alguna, sino simplemente en función a las alternativas que se les ha dado, ellos tienen que responder, ¿no? En este caso, las alternativas dice que son las siguientes, ¿no? Frente a la pregunta, ¿cómo calificaría usted su conexión de Internet? Letra A, muy mala, letra B, mala, C, regular, D, buena, o E, de lo mejor, ¿no? Es una señal óptima, al parecer, no tienen problema alguno con su conectividad. Si la respuesta fuera la letra E, que su conexión a Internet es óptima, entonces no habría razón de ser de aplicar la tecnología Microtip, porque en realidad Microtip sirve como un balance en lo que es señal y conectividad de Internet, equilibra. En frente a que exista cierta lentitud, pues puede ser una mejor distribución de lo que es su ancho de banda. En la pregunta número 8 dice lo siguiente, ¿considera usted que el ancho de banda de su red de Internet es la más adecuada? O sea, acá también quieren saber si es que el usuario está conforme o no con su ancho de banda. Esa es la intención básicamente, ¿no? Si es que se encuentra en total acuerdo, ¿no? Si es que considera pues que es la mejor, si es la adecuada o no, ¿no? Eso es lo que quieren medir. La pregunta 9, la pregunta 8 dice, ¿considera usted que el ancho de banda de su red de Internet es la más adecuada? Letra A, totalmente inadecuada. Es decir, acá el usuario considera de que no es la más adecuada. Letra B dice que es inadecuada. Letra C es un ancho de banda regular probablemente. Letra D es adecuada o letra E totalmente adecuada. Entonces, ¿qué quieren acá medir? Pues quieren evaluar cuál es la opinión que tiene, en este caso, el gerente o el administrador de esa cabina de Internet o de ese local de Internet que brinda el servicio de acceso a la nube mediante sus diferentes computadores que tiene y otros servicios que seguramente tendrá instalado en cada máquina, donde hacen uso de Internet y lo que quieren saber es si es que el ancho de banda de esa red de Internet pues es la más pertinente o adecuada, por así decirlo. La pregunta 9 dice, ¿qué empresa de telefonía actualmente es su proveedor de Internet? Bueno, aquí quieren saber quién es el proveedor de Internet, ¿no? Si es que es Movistar, si es Entel, Claro, Vitel u otro, ¿no? ¿Por qué quieren saber cuál es el operador? Porque en función al operador, ellos van a determinar pues las características o las ventajas del plan contratado. En la pregunta número 10, finalmente en la última, hace referencia a la implementación de un sistema informático, dice, que le permita administrar y monitorear los inicios de sesión de cada computador. ¿Qué tipo de procesos, dice, le gustaría administrar? O sea, esta es una pregunta que quieren saber respecto al usuario, para ser mucho más puntual respecto a la administración de los inicios de sesión, la administración de los sistemas operativos que tiene en cada computador, ¿no? Porque dice respecto a la implementación de un sistema informático que permita administrar y monitorear los inicios de sesión de cada computador, ¿qué tipo de procesos le gustaría administrar? O sea, dentro de ese proceso principal. Indica con un valor numérico el orden de importancia a implementar. En este caso, pues hay una serie de requerimientos que se requieren, valga la redundancia, que se desean
implementar, pero hay que darle prioridad. Y la prioridad es importante porque incluso cuando ustedes jóvenes hagan un sistema de información van a encontrar una serie de requisitos, acuérdense, requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Y la pregunta es acá, ¿tenemos que darle prioridad a los requerimientos? La respuesta es sí, efectivamente debemos darle prioridad, ¿no? No podemos intentar sistematizar todos los procesos a la vez, ¿no? Tenemos que, digamos, ir dando prioridad a quienes son primeros, quienes son segundos, o quienes son importantes y quienes no son importantes dentro de ese proyecto, ¿no? ¿Qué procesos podrían todavía seguir esperando para su implementación? Así como determinar o saber qué proyectos efectivamente requieren su pronta atención o sistematización, ¿no? Dentro de los procesos analizados. Bien, dentro del orden de prioridad con respecto a este sistema informático que va a permitir administrar y monitorear los inicios de sesión en cada máquina, dentro de qué procesos les gustaría más que todo administrar, la respuesta a esa pregunta, primero se han identificado cuáles son esos, digamos, esos criterios, y ahora se le va a dar prioridad. Donde 1 es prioridad y 0 no es prioridad. Por ejemplo, el inicio de sesión de cada PC. 2, administrar el tiempo de inicio, ¿sí? Y fin de cada usuario, de cada sesión de usuario. Siguiente, bloqueo y desbloqueo de pantalla, de repente también eso es una necesidad. Administrar el acceso de filtros, o sea, no en todas las máquinas está permitido el acceso a páginas explícitas, tiene que haber filtros, así como también monitorear las pantallas de los usuarios. Esa pregunta casi penúltima, porque última es apagar equipos de forma remota. La penúltima, más que pregunta alternativa, dice monitorear pantallas de usuario. Cuidado, porque ese tema es un tema peligroso, ¿no? En un ciber no deberían monitorear las pantallas de los usuarios, porque se estaría invadiendo el tema de la privacidad, ¿no? Más aún cuando es un local de internet, cada usuario paga por acceso al servicio de internet, a la nube, y se supone que la información que él visualiza o que él accede debe ser de índole private, de índole privada. Pero muchas veces eso no se da, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta como que tiene otro trasfondo. Dicen, ¿no? ¿Desea usted monitorear pantallas de usuario? En realidad no debe ser una prioridad, debería ser cero. Salvo que lo sea y que tenga algún fin, algún propósito. Si no, se estaría cayendo básicamente en el tema de violar la privacidad, ¿no? Muy bien. Y la última pregunta pues tiene que ver con apagar equipos de forma remota, es decir, que el sistema tenga la capacidad de hacer lo que se llama el shutdown, ¿no? Digamos, de ejecución de código para poder apagar de forma remota pues los ordenadores. Entonces, como vemos aquí, pues este es un instrumento que tiene básicamente 10 preguntas y lo que busca es hacer levantamiento de información, ¿no? Con esto se desea saber si es que hay capacidad o hay la intención de invertir económicamente, si es que están de acuerdo con adquirir nuevos equipos, quieren saber cuál es la señal o la lentitud o la conexión de internet, quieren también ver cómo van a manejar el tema del tiempo, como lo hacen actualmente, en función de eso proponer de repente algún programa utilitario o pequeño sistema, así también como quieren saber el tema del tiempo, cuánto es el tiempo que suele necesitar, digamos, el administrador para poder, digamos, en este caso, pues, hacer el proceso de instalación o actualización de un programa, ¿no? Para ver el tema de conectividad, ¿no? Hacia la nube. La pregunta 6, pues naturalmente es saber si es que ellos conocen o saben sobre la tecnología MikroTik, porque con esa pregunta incluso podríamos decir que si los usuarios no conocen o no saben, podemos hacer una especie de capacitación, ¿no? Para que no rechacen el proyecto, a veces los rechazan porque no saben de qué se trata, ¿no? Y si el usuario no sabe o no entiende, simplemente te dicen no, gracias. Entonces, habría que de repente con esa pregunta determinar si saben o no, y si es que no saben, pues darles a conocer sobre esta tecnología y sus bondades. La pregunta 7 pues tiene que ver básicamente con la conexión a internet, para saber si es que es buena, mala, regular, ¿no? Está dando básicamente ahí en el encuestado una opinión valorativa, no cuantitativa, porque una cosa son los valores cuantitativos,
y otra cosa son el método pues, cualitativo, y hay que tener claro eso, ¿ya? En la pregunta número 8 tiene que ver con el ancho de banda, ¿no? Considera, dice que el ancho de banda de su red es la más adecuada, que el cliente está satisfecho, está conforme o disconforme con el tema del ancho de banda de la red. La pregunta 9 tiene por intención básicamente determinar pues cuál es la intención de que los usuarios o que en este caso la empresa o el ciber o el administrador o quien conduce ese local, ese negocio, quiere saber básicamente qué operador es y por qué no, saber si es que tiene la intención de migrar o de cambiar de operador, ¿no? Porque hay personas que son, como yo les digo, clientes fieles, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, estudiantes que yo digo, ¿qué marca de celular usas? Esta marca, ¿no? ¿Y por qué no usas tal marca? Y me dice, no, profesor, porque yo uso esa marca. Es un cliente que está fidelizado, por ejemplo, con la marca del servicio de telefonía, ¿no? De un equipo, de una marca en especial. Entonces, esa pregunta más que todo es para saber quién es su operador y dos, qué ofrece la competencia, ¿no? Y ver si es que realmente se puede migrar de operador o no. Muy bien, entonces eso es con respecto a ello. Permítanme un momento, voy a mostrarles en pantalla el desarrollo de un sistema web para mejorar el proceso de reserva y alquiler de habitaciones del Hotel Bypass. Este es un modelo de informe de este curso de diseño y evaluación de proyectos, no confundir con Business Intelligence, por favor, repito, son dos cursos distintos, tienen dos objetivos distintos, tienen dos, digamos, intenciones distintas. Y por lo tanto, quiero compartir con ustedes más o menos para ir viendo cómo lo han planteado y a ver que ustedes se puedan ir guiando y vean si es que están haciendo sus informes de esa manera. Muy bien, entonces el título acá es Desarrollo de un sistema web. Quieren hacer un sistema web para mejorar el proceso de reserva y alquiler de habitaciones del Hotel Bypass. No sé si está bien la pronunciación Bypass o Bypass. Bueno, ok. Autores, aquí está Tom y está Azaña, aunque Azaña creo que no está asistiendo, pero bueno, lo veo aquí en el informe, seguramente están trabajando juntos. Y veamos cómo está estructurado, pues tiene una dedicatoria, ¿no? Bueno, propio de cada grupo, de cada uno de ustedes, pues puede o debe dedicar su proyecto de investigación a las personas o digamos que ustedes consideran pertinentes. El agradecimiento, pues es básicamente de un agradecimiento por su formación profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también son libres ustedes de proponer su agradecimiento. El resumen, esto sí me interesa, el resumen básicamente aborda de forma general de qué trata tu investigación o cuál es el objetivo o la intención que tienes al hacer ese proyecto. Y efectivamente acá este grupo, el grupo de Antón y Azaña, dice, el presente proyecto de investigación tiene el objetivo fundamental, ¿no es cierto?, de desarrollar un sistema web, ¿correcto?, para mejorar el proceso de reserva y alquiler de habitación. Y para el hotel, en este caso, Bypass, o Bypass seguramente. Bypass creo que es en la pronunciación, ¿no? Bueno. Ok, en el cual, dice, se encuentra ubicado en el distrito de Pueblo Libre, exactamente en la Avenida Brasil, número 2686. El Hotel Bypass actualmente cuenta con una amplia cartera de clientes. Lamentablemente, dice, los procesos de reserva y alquiler de habitaciones se llevan a cabo de forma manual. O sea, ya aquí me está diciendo que el proceso de negocio no se encuentra sistematizado, es decir, no cuentan con un sistema de información. Esto genera que el proceso de almacenamiento y consulta de datos, dice, sea deficiente. En ese sentido, la presente propuesta tecnológica busca implementar dos módulos, uno que tiene que ver con la parte administrativa y el otro que tiene que ver con el portal web. El primero dice, busca autogestionar la información a través de interfaces transaccionales que permitan tener un control del registro de huéspedes, la facturación y consulta de datos sobre la misma, de las habitaciones, para poder llevar pues a cabo el proceso de reserva de habitaciones. El segundo módulo busca, dice, presentar información y registro de información en línea, de manera que se pueda, en este caso,
evitar que pues el huésped tenga que llamar o acudir de forma presencial, pues, ¿no? Dirigirse de forma presencial a las instalaciones del hotel para llevar a cabo el proceso de reserva de habitación. La propuesta tendrá usabilidad por el usuario, es decir, la propuesta va a ser usada por el usuario, de manera que se evita pues que existan ambigüedades en los procesos claros y concisos. Es decir, dentro de una empresa, pues muchos de los procesos puede que se lleve a cabo de forma manual y lo que se busca ahí es evitar una ambigüedad con la información, ¿no? Que se esté tratando de registrar la información ya existente o doble en la base de datos o en el sistema. Finalmente se busca automatizar y optimizar, dice, el tiempo de la creación de un huésped, evitando la duplicidad de datos, dado que es un problema común al momento de llenar la información de manera manual y en archivos físicos. Bueno, está bien su redacción, ha hecho toda una descripción, creo yo, bastante clara respecto a cuál es la intención de la investigación. Más o menos así ustedes también podrían ir redactando. Las palabras clave son una lista de palabras que ustedes van a definir como importantes, necesarias, que deben de ir dentro de su proyecto. Luego tenemos el abstract, que es lo mismo que está en el resumen, pero que está en inglés. También están en los keyword o las palabras claves, pero que también están en inglés. Y luego viene la introducción. Y claro, la introducción es una síntesis, ¿verdad?, de todo su proyecto. Dice, actualmente los sistemas de información son importantes en la medida que ayuden a sistematizar muchos de los procesos de negocio, procesos comerciales de una empresa. Es importante señalar que dentro de los sistemas de información existen dos tipos de sistemas. Los sistemas OLTP, que tienen que ver con el procesamiento de transacciones en línea, y los sistemas OLAP, que tienen que ver con el procesamiento analítico en línea. Si ambos sistemas, ojo, si ambos sistemas, dice, informáticos ayudan a tomar decisiones en una empresa, no obstante, los sistemas OLTP permiten el mantenimiento de datos y son recolectores de información. Claro, lo que se necesita para esta empresa, como todo es manual, es un sistema OLTP, es un sistema que permita, pues, en este caso, hacer la recolección de la información respecto a su proceso de reserva y alquiler de habitación, ¿no? El presente proyecto informático tiene como objetivo, como finalidad fundamental, mejorar el proceso de reserva y alquiler de habitaciones de hotel y PAS, dado que actualmente dicho proceso se realiza de forma manual. O sea, acá nuevamente lo hizo en el abstract y lo está nuevamente remarcando en la introducción de que hay una finalidad de llevar a cabo esa investigación y que por lo tanto, pues, finalmente, pues, se busca es cambiar el proceso o el procedimiento manual de lo que es su proceso comercial por un sistema informático, en este caso un sistema web. Bueno, me hace aquí una descripción, ¿no? El grupo aquí hace una descripción sobre que necesitan, pues, utilizar un cuadernillo, ¿no?, para evitar la demora en el proceso de atención al cliente, específicamente en el registro del huésped, y así también evitar la pérdida de información para el área de recepción, ¿no? Donde incluso, dicen, muchas oportunidades no cuentan con la disponibilidad de las habitaciones. Es decir, no tienen información a la mano para saber qué habitaciones están disponibles o saber el número de habitaciones que se encuentren disponibles para poder hacer o llevar a cabo el proceso de reserva, ¿no? Es muy importante conocer esa información, porque si no sé cuántas habitaciones disponibles hay para determinar fecha, pues cómo llevo a cabo el proceso de reserva, ¿no? Habría un cruce de información, tiene que haber una validación incluso propio del sistema. En ese sentido, el proyecto de investigación ha sido estructurado por capítulos y a continuación se detallan cada uno de ellos. Muy bien, ya de aquí en adelante, capítulo 1, capítulo 2, tiene que ver más que todo con el parafraseo, es decir, hacer una descripción práctica de todos los ítems o puntos, en este caso, que van a abordar a lo largo de su proyecto, y naturalmente, pues, es una descripción por capítulo, de forma parafraseada, dicho sea de paso. Y eso también forma parte de la introducción, ¿correcto? Tienen que hacerlo capítulo por capítulo. Luego ya viene el capítulo 1, que tiene que ver con la determinación del problema. Pues ahí hay que colocar los datos generales, como por ejemplo la razón social. El giro de la empresa tiene que ver con el rubro económico, ¿no?, o el sector, ¿no?, a qué sector está orientado, a qué rubro. En este caso, al rubro del hospedaje, ¿no? Tiene un RUP,
una dirección, un distrito, un departamento, un país y un teléfono. En el caso de la ubicación geográfica han hecho un parafraseo. Dicen el hotel, en este caso Vipaz, se encuentra ubicado en la Avenida Brasil, número 2862, en el distrito de Pueblo Libre, en la ciudad de Lima. ¿Qué están haciendo? Pues están haciendo una descripción basada en el parafraseo de lo que viene a ser la ubicación geográfica de la empresa. Han colocado la imagen y de acuerdo a la norma APA están poniendo, en este caso, la cita respectiva, ¿no? Luego está el organigrama de la empresa y luego viene la formulación del problema, ¿no? En la formulación del problema, pues, básicamente lo que está haciendo es la explicación de la problemática, ¿no? De este hotel, de esta empresa. Dice, actualmente el Hotel Bypass tiene por necesidad de mejorar el almacenamiento de datos de la reserva y alquiler, ¿no? Proceso de reserva, dice, y alquiler, ¿no? Dado que actualmente dicho proceso se realiza de forma manual. Es decir, los recepcionistas registran el hotel y registran el alquiler y también la reserva, ¿viste? A través de un cuaderno, siendo esta misma persona la encargada de recibir a los huéspedes en su ingreso al hotel. Es decir, hay un encargado, que es básicamente la persona que labora en el área de recepción, es quien va a registrar el alquiler de la habitación, si es que se solicita una habitación producto, digamos, como para alquilarla, o de repente se está solicitando una habitación para ser reservada. Pero incluso ellos tienen que consultar durante su conexión, ¿no? Entre su sistema, entre su interfaz en la base de datos, si es que hay o no hay disponibilidad de habitación. Y en función a eso, llevarán a cabo el proceso de alquiler. ¿Correcto? Entonces, aquí está pues describiendo la problemática, ¿no? No es tan complicado, están explicando, ¿no? Cómo funciona el proceso y siguen con ello, ¿no? Acá sí hay un error en este grupo, por favor. Acá debería ser en el proceso de no asistencia, sino en el proceso de ingreso, ¿no? En el proceso de ingreso o en el proceso de inicio, ¿no? Del alquiler, pues consiste primero en registrar los datos manualmente del huésped, ¿no? Como su hora de ingreso, o su fecha de ingreso, ¿no? A la habitación, etc. Esto dice genera malestar o pérdida, ¿no es cierto?, al área de recepción al momento de llevar a cabo las reservas de las habitaciones, ¿no? El control de las habitaciones también, ¿no? O sea, aquí están, digamos, ocupadas y disponibles. Sin duda alguna, dice, se desea mejorar el almacén de datos del proceso de reserva y alquiler, el cual ayudará enormemente al área de recepción al momento de realizar las consultas de habitaciones en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo la formulación del problema, la descripción. Luego ya viene el problema general, donde sí lo tienes que colocar con un signo de interrogación, ¿no? Porque es una pregunta, ¿no? Dice, con el desarrollo de un sistema web, mejoraría, ¿no? Mejoraría el proceso de reserva y alquiler de habitaciones. O sea, lo que están haciendo ahí, básicamente, lo que están haciendo ahí básicamente es una descripción, ¿no? O sea, están planteando básicamente si es que van a mejorar el proceso de reserva y alquiler de habitaciones con el desarrollo de un sistema web, ¿no? Eso es básicamente lo que están ahí preguntando, ¿no? Dice, con el desarrollo, ¿no?, de una aplicación web se mejoraría el proceso de reserva y alquiler de habitaciones. Entonces, naturalmente, pues, hacen referencia, ¿no? Están planteando la investigación como una incógnita, ¿correcto? Bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta por parte de los presentes? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, básicamente es describir nada más el problema general, pero con una interrogante, ¿correcto? Muy Todo bien. claro, profesor, todo claro. Ok, este modelo está en la plataforma, no solamente es este modelo, hay otro modelo más también que he subido del proyecto, por favor, revísenlo, ¿ya? Para que ustedes puedan ir mejorando la redacción de sus informes. Créanme que este es un proceso que cada uno de ustedes lo tiene que ir
desarrollando y lo tiene que hacer, pues, como se dice, de acuerdo a su trabajo, ¿no?, de investigación. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda, por favor, piden mi número telefónico, pueden llamarme incluso por teléfono o por WhatsApp, me consultan, profe, una llamadita, quiero hacer una consulta respecto a tal proceso, tengo alguna duda, cómo lo redacto, cómo lo enfoco. A pesar que has leído el material, de repente tienes alguna duda, con confianza, háganlo. Recuerden que al final del curso lo que me van a entregar ustedes es esto, o sea, es su informe. Y claro, no se preocupen si tienen notas pendientes. O sea, créanme que yo, si tengo que hacer una actualización de notas, lo voy a hacer, pero también necesito que ustedes avancen, jóvenes. Y claro, para darles el visto aprobatorio en este curso, diseño de evaluación de proyectos, ustedes tienen que entregarme a un 70% su informe completo, es decir, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. De repente el último capítulo podrían haber cosas pendientes, como por ejemplo los formularios de la solución, que todavía, profesor, no he completado al 100% mis formularios, pero tengo de repente ya un avance, ¿no? De todas las interfaces, tengo de repente 5 o 6 interfaces que ya he planteado, tengo mi base de datos, he hecho el modelamiento, he hecho la implementación, tengo el script, tengo también pues los diagramas del sistema, porque acá hay algo importante, es que ustedes tienen que hacer la diagramación del sistema, de su sistema de información, ¿no? Si es que van a trabajar bajo el método RUB, pues tienen que hacer la documentación de esos diagramas, ¿no? Mínimo, pues tiene que haber su diagrama de clase, su diagrama de caso de uso. Ojo que UML, en el caso de RUB, maneja el lenguaje de modelamiento unificado y tiene varios diagramas. Entonces tengan cuidado también con ese tema, ¿ya? Al final se entrega este proyecto, este es el informe, y con eso yo voy a ponerles una nota final del curso, ¿correcto? Entonces, esa es un poco la invocación que les hago a ustedes. Con respecto a lo que es los problemas, con respecto a lo que es los problemas específicos, ustedes tienen ahí que plantear básicamente en función al problema principal, los problemas específicos. Que quede claro que el planteamiento del problema o formulación del problema no es otra cosa que la descripción de la problemática situacional. O sea, ustedes ahí describan de forma textual cómo es que se lleva a cabo actualmente el proceso deficiente, ¿no? Que va a ser producto de estudio, ¿no es cierto?, del sistema de información. O sea, ustedes ahí lo que tienen que hacer es básicamente hacer su descripción de ello, ¿no? Y en el problema general, lo que tienen que hacer es, básicamente, como se dice, plantearlo a través de una incógnita, ¿correcto? Y en los problemas específicos, ustedes tienen que plantear lo mismo, pero con una interrogante, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, con el desarrollo de un sistema web se automatizaría, dice, el registro de datos de los huéspedes. O sea, la pregunta está formulada, pero está formulado, como si se dan cuenta, a través de la incógnita, ¿no? Y el tiempo también es importante, ¿no? Está ahí, se automatizaría, mejoraría, ¿no? Tienen que tener cuidado cuando ustedes redacten en este punto cada una de sus preguntas de investigación, por favor, ¿ya? Estas preguntas de investigación, profesores, están enfocados con respecto a quién, pues con respecto a la solución, ¿correcto? Entonces, en los problemas específicos, por ejemplo, en este ejemplo tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. Y un detalle, estas preguntas que tenemos aquí están enfocados a la solución. Todo está enfocado, mira, a la solución, ¿no? Esto seguramente ustedes lo van a ver cuando hagan su perfil o su proyecto de tesis, porque creo que ya tienen un asesor o una asesora que les van a asignar a la institución y en realidad esto lo debe ver un metodólogo, o sea, aquella persona que sabe de investigación, que maneja metodología de investigación, los tiene que ir guiando ya en su proyecto, digamos, real, ¿no?, de tesis. La idea en el curso es que ustedes tengan un borrador o al menos una estructura básica de cómo sería su proyecto para que cuando ya les toque hacer su documentación, pues tengan la idea de cómo es que se trabaja un proyecto de IT de esta naturaleza, ¿no? Obviamente todos los puntos que te pongo ahí es lo que te van a pedir en tu tesis, es lo que te van a solicitar y es lo que ustedes tienen que ir redactando y enfocando, ¿no? Entonces, que quede claro que los problemas específicos también se formulan en preguntas.
¿ya? Acá dice, con el desarrollo de un sistema web, ¿se mejoraría el registro de datos de los huéspedes? Con el uso de un sistema web, ¿se mejoraría el control de consultas sobre la disponibilidad de habitaciones del hotel? Con el desarrollo de un sistema web, ¿se automatizaría el proceso de reserva de habitaciones del hotel? Con la implementación de una aplicación web, ¿se automatizaría, dice, el proceso de alquiler de habitaciones del hotel? Con el uso de un sistema web se mejoraría el proceso de almacenamiento de la información, así como también han planteado otra pregunta que dice, con el desarrollo de un sistema web se virtualizaría, en este caso se va a virtualizar el proceso de consulta de datos. Pues naturalmente aquí lo que están haciendo es planteando las preguntas de investigación, ¿no? Propias, lo que son los problemas específicos. Y finalmente dice, con el uso de un sistema web se generaría reportes actualizados sobre las reservas y actividades de habitación del hotel. Está obviamente como interrogante. ¿Cómo elabora, profesor, los objetivos de investigación? En realidad es lo mismo. Créame que es lo mismo, solamente hay que cambiarle la orientación y la redacción. Aquí, por ejemplo, la acción, porque ojo que los objetivos son verbos, representan una acción. Aquí, por ejemplo, la acción es mejorar, este es el verbo. Entonces, hago un copy, o sea, copio toda la pregunta del problema de investigación y lo pongo como objetivo. El objetivo es mejorar el proceso de reserva y alquiler de habitaciones del hotel Vipas mediante el desarrollo de un sistema web. Es lo mismo que he puesto como pregunta de investigación, solamente que estoy cambiando el tiempo y lo estoy poniendo en presente y en acción, en verbo. En el caso, por ejemplo, del problema específico número 1, dice, con el desarrollo de un sistema web se mejoraría el registro de datos de los huéspedes. El objetivo es automatizar el registro de datos de los huéspedes. Es lo mismo, solo que está en presente y en verbo. El problema 2, con el uso de un sistema web se mejoraría el control de consultas sobre la disponibilidad de habitaciones del hotel. Entonces, el objetivo es mejorar. ¿Correcto? Entonces acá el objetivo dice es mejorar el control, ¿no?, de consulta de datos, probablemente sobre la disponibilidad de habitaciones del hotel. Y así hay que ir planteando de cada pregunta que se ha puesto en verbo, ¿no? Otro objetivo, por ejemplo, es sistematizar el proceso de reserva de habitaciones del hotel, automatizar el proceso de alquiler de habitaciones, mejorar el proceso de almacenamiento de información, virtualizar el proceso de consulta de datos, generar reportes actualizados sobre las reservas y alquiler de habitaciones del hotel. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, ya han planteado sus objetivos. Entonces, es lo mismo, pero que está en verbo, ¿no? Es casi similar. Ojo que tiene que haber relación entre pregunta, entre cada pregunta o cada problema específico que se ha puesto como interrogante, como incógnita, como pregunta, pues tiene que tener su verbo con el cual debe guardar relación en cuanto a la redacción. Ojo con eso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? Bueno, entonces, jóvenes, de esa manera tienen que trabajar. Ajá, ¿qué me comentan en el chat? Ah, ok, bueno, sí, ya está, perfecto, perfecto, claro que sí. Ya, perfecto, está muy bien, porque de esa manera también ustedes ya pueden ir avanzando y al final, en el curso, pues tienen que presentar un informe, ¿no? Entonces, si ya están avanzando con eso también, en buena hora, porque esa es un poco la idea, que vayan ustedes también, lleguen al sexto siglo con su proyecto de tesis ya hecho, para que puedan sustentar. Bien, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o consulta, si no, damos por finalizada ya la videoconferencia y no se olviden de enviar sus avances según lo solicitado en la actividad. Creo que hay también foros por responder, espero que hayan respondido cada uno de los foros y también envíen sus avances solicitados. Bien, bien, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.